Sean ustedes bienvenidos a este curso de sueños lúcidos y de viajes astrales. Mi nombre es Luis Enrique y los voy a guiar por este fascinante mundo. Una de las causas que me llevó a realizar este curso es de que estas técnicas que yo explico yo no las he visto en ningún video. Llevo más de 20 años practicando estas técnicas y son muy efectivas, así es que hoy he decidido compartirlas con ustedes. El único material que necesitaremos será un cuaderno y un lápiz y bueno, lo demás es simplemente su voluntad. Básicamente tener un sueño lúcido es estar en un sueño y estar consciente de ello. En el momento que nosotros logramos esa lucidez, entonces podemos tomar control del sueño y manipularlo a nuestro antojo. Esta es pues la base de los sueños lúcidos. Entonces es algo sencillo, ¿no? Es tener un sueño, en el sueño darnos cuenta que estamos soñando y después de darnos cuenta que estamos soñando, pues tomar control del sueño como si de un videojuego se tratara, ¿no? O sea, nosotros ser los actores de ese sueño y manipularlo a nuestro antojo. Una de las primeras cosas que las personas se dan cuenta cuando empiezan a tener sus primeros sueños lúcidos es lo increíblemente realistas que son. Son muy realistas. Son tan reales como la realidad. Salvo con la excepción de que obviamente como estamos dentro de un sueño, pues pueden ocurrir situaciones fantásticas. Por ejemplo, si nosotros queremos dentro de un sueño podemos volar. Pero en realidad no hay límites. El límite es tu imaginación. Digo, ¿quién te podría prohibir hacer cualquier cosa dentro de un sueño? Si un sueño es una fantasía. Y esta es la manera que realmente yo quiero que empecemos con el curso, con esta idea, pues de que esto es producto de la mente humana, la mente lo genera. Sucede todas las noches, todas las personas al dormir soñamos, te acuerdes o no te acuerdes de tus sueños, todos soñamos. Y bueno, a estas alturas te estarás preguntando, ¿y cómo carajos hago eso? Pues no pensarás que es algo complicado, realmente es algo muy sencillo. Yo por ahí en internet he visto muchos videos que usan muchas técnicas. Yo no puedo hablar de esas técnicas si son efectivas o no. En lo personal yo he practicado algunas de esas técnicas y yo no he podido conseguir resultados con ellas. Es por eso que las he dejado de lado. La llave maestra de esta técnica es una base científica basada en la psicología humana y es por eso que es muy poderosa y cualquier persona puede alcanzarlo si lo desea. Es tan poderosa que está estimado que si tú practicas este ejercicio durante 30 días, en 30 días podrás tener tu primera experiencia relacionada con los sueños lúcidos. Y créeme que vale la pena. Así es que ya no le demos más vueltas y partamos con la teoría y la práctica. Pues bien, para empezar debemos de entender una cosa. Los seres humanos nos regimos por costumbres, pero estas costumbres las aprendemos. No nacemos con ellas. Solo los instintos primarios no son costumbres. Haciendo uso de este principio es como vamos a aprovecharnos para poder lograr los sueños lúcidos. Vamos a crearnos una costumbre y esa costumbre será nuestra llave. Y el ejercicio no podría ser más sencillo. Es tan simple como preguntarte por ejemplo ahorita mismo, ¿esto es un sueño o esto es la realidad? Y bueno, tómate tu tiempo. Te pido que por favor te hagas la pregunta en este momento, medites por algunos segundos antes de contestarla y luego la contestes diciendo, bueno, esto es un sueño por esta razón o no, esto no es un sueño por esta razón. Y esta es la base de toda la técnica. La psicología nos dice que cualquier cosa que una persona realice continuamente durante un lapso de 30 días, esa cosa que realicemos se convierte en una costumbre. Entonces, nosotros vamos a estar constantemente haciéndonos esta pregunta, ¿esto es un sueño o esto es la realidad? Y lo vamos a estar haciendo durante todo el día, la mayor cantidad de veces posibles que esté a nuestro alcance hacerlo. Y esto lo tendremos que hacer por un lapso de 30 días. Si nosotros tuvimos la perseverancia, entonces vamos a conseguir los resultados.
habremos implantado la costumbre de estarnos preguntando en cada instante si esto es un sueño o esto es la realidad. Entonces sucederá, por una cuestión de lógica, que cuando estemos soñando, en un determinado momento, nos hagamos la pregunta. Y bueno, como es de suponerse, al hacerte esta pregunta dentro de un sueño, y si tú analizas por algunos segundos el entorno antes de contestarla, será suficiente para que te des cuenta si estás en un sueño o no. Porque por lo general en los sueños no podemos explicar varias cosas. La primera cosa que no podemos explicar en un sueño es, bueno, cómo hemos llegado a ese lugar, porque por lo general en el sueño estaremos en un lugar irreal. Y cuando me refiero a irreal, no me refiero a que no se vea real, porque créeme que se ve muy real, todo es muy real. Me refiero a irreal en el aspecto de que probablemente, por ejemplo, si estás en tu supuesto lugar de trabajo, este lugar de trabajo no será exactamente como lo es en la realidad, tendrá algunas variantes. Por ejemplo, a lo mejor habrá un pasillo que no existe, o unas oficinas que no están, o situaciones similares. Si estás en un lugar abierto, pues no sé, te darás cuenta que pues tú ese lugar no lo conoces y que es imposible que tú estés ahí. Y esta puede ser la pauta para que te lleve a descubrir pues que estás en un sueño. Y ahora te estarás preguntando, bueno, y si ya me di cuenta que estoy en un sueño, ¿qué tengo que hacer? Pues yo te diría que hicieras lo que te pegue la gana, porque nadie te puede prohibir nada, digo, estás en tu sueño. Y una de las cosas que las personas que practicamos sueños lúcidos empezamos a ejercitar es algo que se conoce como romper con el sueño. ¿Qué es romper con el sueño? Pues bueno, te voy a poner una situación para que lo entiendas perfectamente. Supongamos que en tu sueño tú ya te diste cuenta por medio de hacerte la pregunta pues que estás en un sueño, pero también vamos a hacer la suposición de que en ese sueño se encuentra algún familiar tuyo dentro del sueño, por ejemplo tu mamá. Es solo por poner un ejemplo, y vamos a suponer que tú sabes que eso es un sueño, y bueno, tú estás viendo en el sueño a tu mamá, pero tú sabes que bueno, que es parte de tu sueño, que realmente no es tu mamá. Pero imagínate que en el sueño tu mamá te dice, oye hijo, vente, es hora de ir a cenar. Y si tú te pones a hacerle caso a lo que está sucediendo en el sueño, lo más probable es que termines por olvidarte de que estás en un sueño, o sea, que pierdas la lucidez. En pocas palabras, le sigues la corriente al sueño y te va envolviendo de tal manera que terminas por olvidar que estás en un sueño. Si llega a pasar eso, lo más probable es que cuando te despiertes te dé mucho coraje, porque vas a pensar que fuiste muy estúpido. Es por eso que es muy importante que cuando uno se da cuenta que está dentro de un sueño, rompa con la situación actual o la mecánica actual del sueño, porque los sueños suelen tener mecánicas muy extrañas y a veces un tanto locas y sin sentido. Entonces lo primero que tenemos que hacer es romper con lo que esté pasando en el sueño y entonces tomar el control. Digo, tú puedes ir a donde te pegue la gana dentro de tu sueño. Si tú estás en un lugar y dices, bueno, no sé, estás en la calle y de repente te das cuenta que estás soñando por alguna situación, como te digo, puede ser que te des cuenta porque no sepas cómo llegaste al lugar, o porque hay cosas dentro del sueño que son irreales. Obviamente pues, te vas a dar cuenta que estás en un sueño si ves, por ejemplo, que hay ciudades flotando en el cielo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y bueno, el ejemplo de una ciudad flotando en el cielo es algo interesante porque ahí te va la posibilidad, suponiendo que en tu sueño pues hay una ciudad en el cielo flotando y tú dirás, bueno, yo quiero ir ahí, pero ¿cómo voy a ir? Pues como quieras, digo, estás en un sueño. Si tú crees que puedes volar en un sueño, pues créeme que puedes volar. Entonces, lo único que te necesitas hacer es pues volar hacia la ciudad, y podrías llegar a la ciudad, entrar a la ciudad, pasearte por la ciudad, y créeme que es una experiencia impresionante e increíblemente real. Por cierto, algo que no comenté,
no te preocupes de cómo despiertas de un sueño lúcido, porque pues, un sueño lúcido es como cualquier sueño. Digo, la única diferencia es que te diste cuenta que estás soñando y has tomado control de tu sueño, pero de ahí en más no hay ninguna diferencia. Es igual que cualquier otro sueño. Cuando tú te tengas que despertar, te vas a despertar, te guste o no te guste. Digo, creo que incluso es algo común que cuando una persona empieza a tener sus primeros sueños lúcidos, en determinado momento se despierte antes de tiempo. Esto es de que si por ejemplo te acuestas a dormir a las 12 de la noche y estás acostumbrado a despertarte a las 7 de la mañana, cuando empieza uno a veces a practicar los sueños lúcidos, se emociona uno tanto dentro de los sueños que en ocasiones eso provoca que uno se despierte. Entonces pues puede ser que te despiertes antes de la hora que normalmente te despiertas. Lo único que tienes que hacer pues volverte a acostar a dormir y punto, ¿no? El cuaderno que te pedí en un principio que tuvieras con el lápiz después, pues se recomienda que cuando empiezas a tener tus primeras experiencias de sueños lúcidos, cuando te despiertes, las apuntes. Por lo menos si tú consideras que es algo que te gustaría recordar, porque se empiezan a acumular como si fueran horas de vuelo, pero aquí son horas de sueños lúcidos y se vuelve a hacer, pueden ser tantas experiencias dentro de tus sueños que las termines olvidando. O sea, la mente no tiene la capacidad de recordar todas estas vivencias o cosas que uno vive dentro de los sueños. También es recomendable que antes de que te vayas a dormir, planees que si tienes algún sueño lúcido, ¿qué harías dentro de tu sueño? Este tipo de planeaciones son muy recomendables, porque así cuando ya tienes la experiencia del sueño te enfocas en lo que querías experimentar. Por ponerte un ejemplo, te voy a platicar un poco cómo fue mi primer sueño lúcido. Yo pues para eso estuve practicando estas técnicas que te estoy compartiendo y con anticipación apunté en un cuaderno lo que iba a tratar de experimentar si lograba tener la experiencia. Y bueno, yo quería ver qué tan real se veía, o sea, qué tan real eran los sueños comparados con la realidad. Y esa era mi misión, ¿no? Dije, si tengo un sueño lúcido me voy a concentrar en fijarme bien en todos los aspectos dentro del sueño para ver qué tan real se ve. Y bueno, yo conseguí tener mi sueño, y en el momento que logré la lucidez fue tanta mi emoción. Lo primero que me centré fue en ver los colores. Veía los colores dentro del sueño y veía que eran colores muy vivos, se veían pues igual que en la realidad, ¿no? Incluso diría que más vivos, pero eran muy impresionante ver, estar ahí, estar en ese mundo que tú sabes que es tu sueño y verlo y que está colores y todo eso es una cosa. Fue tanta mi emoción que en ese momento duré como 10 segundos en el sueño lúcido y pum, me despierto. De la misma emoción provocó que me despertara, lo que te comenté hace un momento. Luego te voy a compartir un poco lo que planifiqué para mi segundo incursión dentro del mundo de los sueños lúcidos, pues volar, ¿no? Creo que esa es una cosa que a todo mundo es como una fantasía, poder experimentar el volar. Entonces pues igual lo planifiqué y lo puse en práctica cuando tuve mi sueño, ¿no? Entonces, pero para mí una de las cosas más espectaculares era que no solo que estaba volando, sino que sentía como si volara. Es algo que no te puedo explicar con palabras, porque se siente como si volaras. Sientes el aire, sientes la altura, sientes el vértigo, sientes muchas cosas y realmente es muy emocionante. En mi caso en particular, mi manera de volar, pues no diría que fue volar, ¿no? Yo llegué a ver de niño estas películas de Superman y este tipo de cosas, pero yo más bien levitaba, ¿no? O sea, no me ponía como Superman, simplemente me elevaba, estando parado en vertical y iba flotando, ¿no? De hecho, en un principio, pues me costaba incluso trabajo tener el control de maniobrar en el espacio, ¿no? De repente sentía miedo de caerme, aunque yo sabía que, pues, no iba a pasar nada, estoy en un sueño, ¿no? Pero sí, de repente me costaba un poco trabajo controlar el vuelo, ¿no? Ya conforme fueron pasando más sueños, pues fui logrando un nivel de práctica tan grande que pues ya podía hacer lo que quisiera. Incluso empecé a experimentar diferentes tipos de cómo volar, ¿no? Y cosas por el estilo se pueden
experimentar. Te digo, puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, en otra ocasión se me pegó la loquera, tomé conciencia de un sueño estando en una especie de cuarto cerrado, tipo habitación, y dije, bueno, voy a pararme de cabeza en el techo. O sea, di literalmente en mi sueño una maroma y quedé parado de cabeza en el techo y caminé por el techo. Y luego brincaba y volví a parar en el piso y estuve así mucho rato jugando, ¿no? Y eso es parte de la belleza de los sueños lúcidos, digo, es algo muy divertido. Y pues se pueden experimentar infinidad de situaciones. Yo, por ejemplo, llegué a entrar a lugares donde se veía el mar y yo me metía debajo del mar, obviamente sin ningún tipo de equipo de buceo ni nada, y por debajo del mar y veía ciudades y cosas muy interesantes. Y es muy impresionante el mundo onírico. Pero bueno, regresando yo un poco a la técnica, es muy importante que cuando te haces la pregunta de que si estás en un sueño o en la realidad, medites por algunos instantes antes de contestar la pregunta, porque también eso se puede volver una costumbre. Y es algo bien trágico, triste, o te da coraje cuando estás en un sueño y te haces la pregunta, suponiendo que esto fuera un sueño, y dices, bueno, esto es un sueño, y luego tú contestas, no, es la realidad. Y puede pasar, digo, estando entre un sueño te haces la pregunta, esto es un sueño, y no te diste cuenta, estabas tan envuelto en el sueño que contestaste, es la realidad. Y eso sucede cuando las personas no se ponen un poco a pensar antes de contestar. Entonces es una parte muy importante de la técnica, que cuando tú te haces la pregunta, esto es un sueño o esto es la realidad, medites unos instantes antes de contestar. Observa tu entorno, trata de justificar, bueno, cómo es que estás ahí, trata de ver si hay alguna cosa que sea incongruente con la realidad. Y por medio de este tipo de prestar atención es como vas a ir ganando mucha práctica y cada vez te va a ser más sencillo tener tus sueños lúcidos. También, para complementar un poco la técnica, se recomienda que unos segundos antes de acostarte a dormir, o sea, que reserves un tiempo antes de acostarte a dormir, primeramente para tratar de recordar lo que hiciste durante tu día. Digo, no se trata de que te avientes horas recordando todo lo que hiciste en el día, sino de una manera muy rápida. Esto ayuda a mejorar tu memoria. Entonces, antes de acostarte a dormir, siéntate, medita un poco todo lo que hiciste durante el día, y eso te va a ayudar mucho dentro de este mundo de los sueños lúcidos. También es recomendable que ya cuando ya te vas a dormir, que ya cierras los ojos y ya me dispongo a dormir, digas por lo menos unas 15 veces la siguiente frase: me voy a dar cuenta que estoy en un sueño, me voy a dar cuenta que estoy en un sueño, me voy a dar cuenta que estoy en un sueño. O sea, repetir eso. Lo recomendable serían 15 veces. Si no, en un principio no las puedes hacer, no importa, pero solo eso, digo, no te claves haciéndote esa pregunta continuamente, porque no te vas a dormir, digo, así de manera tranquila, sin presionarte ni nada. Ya me voy a dormir, ya medité lo que hice durante el día, ya estoy a punto de acostarme, entonces programo mi mente para que se dé cuenta. Digo, me voy a dar cuenta que estoy en un sueño, me voy a dar cuenta que estoy en un sueño, y ya, te acuestas a dormir y ya te olvidas de eso y te duermes y no estés pensando en nada. Si no tienes sueños en un principio, no te preocupes, porque está calculado que toma aproximadamente 30 días en crearse la costumbre. Como te digo, es cuando uno está repitiendo esto, se crea la costumbre, y cuando ya una cosa se vuelve una costumbre, es muy difícil que uno se la quite. Eso también es una cuestión de la psicología. Por ejemplo, si tú todas las mañanas te haces la costumbre de tomar café, o sea, si no eres una persona que no tomabas café, pero un buen día dijiste, voy a empezar a tomar café, y empiezas un día, y el siguiente, y el siguiente, y lo llevas a cabo durante 30 días, se va a crear este patrón que te digo, y luego se crea la costumbre de que tomas café, y va a ser muy difícil que te quites la costumbre. Es por eso la gran efectividad de esta técnica. O sea, si tú te creas la costumbre de estarte preguntando si esto es un sueño o esto es la realidad,
Una vez que queda grabada en la mente, tú ya no te tienes que preocupar. Va a llegar un momento en que se va a dar de manera automática dentro de tu sueño. Lo que sí es que nunca debes de dejar de practicar. O sea, cuando yo digo que en 30 días tienes una experiencia, sí, quizás incluso en menos tiempo, pero los ejercicios nunca uno los debe de dejar. Debes continuar haciéndolo, si quieres seguir teniendo sueños lúcidos. Porque pues también esa es otra pregunta, ¿no? Que de repente alguien pudiera hacer y pensar, y bueno, y si quiero dejar de tener estos sueños, ¿qué tendría que hacer? Pues deja de hacer el ejercicio y pues en el lapso aproximadamente de otros 30 días pues vas a dejar de tener tus sueños lúcidos, digo. Esto es a base del ejercicio. Incluso yo, después de tantos años de experiencia que tengo en esto, si yo no practico mis ejercicios, no tengo sueños lúcidos. Es más fácil no tenerlos que tenerlos. Para no tenerlos, pues uno no tiene que hacer nada. Y bueno, y mucha gente pensará, y bueno, ¿y por qué alguien después de tener sueños lúcidos los querría dejar? Hay muchas razones. Yo en lo personal, cuando aprendí a tener los sueños lúcidos, había temporadas que de repente los abandonaba. No porque no fueran divertidos o entretenidos o increíbles, porque realmente pues, no, es una cosa impresionante, sino porque son cuestiones de repente mentales. Hubo un momento en mi vida que yo tenía mucho trabajo y pues, en la vida real obviamente iba y trabajaba. Llegaba de trabajar a mi casa ya tarde y me bañaba, me costaba dormir y luego practicaba sueños lúcidos y en mis sueños hacía muchas actividades, pero luego me despertaba y me tenía que ir a trabajar y eso llegó a crear una cierta sensación de agobio, ¿no? Me llegué a sentir cansado, me sentía cansado, de repente me llegó a llegar un estado de cansancio, ¿no? Pero yo sabía que todo eso era algo que era de mi mente, que no era real, digo. Que yo estuviera consciente en un sueño haciendo cosas no quiere decir que no, que mi cuerpo no hubiera dormido. Claro que durmió. La única diferencia es que mi conciencia estuvo despierta. Y de repente por esa situación de repente lo abandonaba. Pero después me daba, pues es que es algo que realmente es muy increíble y uno no lo quiere dejar, ¿no? Entonces yo otra vez retomaba mis ejercicios y otra vez volví a tener estos sueños, ¿no? Y a la fecha de hoy sigo, ¿no? Y continúo. Digo, no tiene nada de malo que de repente uno diga, bueno, ya voy a descansar por un momento, pues dejas de practicar tus ejercicios y dejas de tener los sueños. Pero yo sé que una vez que tienes los primeros sueños lúcidos difícilmente los vas a dejar. Y bueno, como te habrás dado cuenta en un principio dije que el curso era de sueños lúcidos y viajes astrales. Bueno, voy a dar una pequeña introducción o desde mi punto de vista cuál es la diferencia. En esta cuestión ya interviene alguna cuestión de tipo, digámoslo así, espiritual. Por eso en un principio lo quise dejar un tanto de lado, ¿no? No quería ensuciar el concepto de sueños lúcidos tal cual yo lo aprendí, que es como se los enseñé, ¿no? Y la cuestión principal es que para mí los sueños lúcidos y los viajes astrales son la misma cosa. Las personas que saben la diferencia entenderán el por qué menciono que no quería ensuciar. Y esta es la explicación. Para la mayoría de gentes que se dedican a cuestiones de tipo espiritual, los viajes astrales es que esa parte tuya que es inmortal pueda salir de tu cuerpo, ¿no? El espíritu, el alma, como quieras llamarle, de alguna manera abandona el cuerpo y tú estando fuera de tu cuerpo físico puedas viajar, ¿no? Por un mundo que ellos le llaman el mundo astral. Pero resulta ser que cuando ya eres una persona que ha leído muchas cuestiones de este tipo, te das cuenta de ciertas teorías que se manejan y entiendes por qué están ligados mutuamente los sueños lúcidos y los viajes astrales. ¿Y por qué razón yo digo que son la misma cosa? Resulta ser que según algunas explicaciones que dan algunas personas que tienen un cierto nivel espiritual o maestros como les suelen llamar, te comentan que el ser humano por naturaleza cuando va a dormir abandona su cuerpo, o sea que el hecho de dormir o de soñar en realidad lo que está sucediendo es que tu espíritu o tu alma, como quieras llamarle, o el cuerpo astral
abandona el cuerpo físico y se mueve hacia ese lugar o esas regiones que ellos le llaman el mundo astral, que vendría siendo el mismo lugar que el mundo de los sueños. Pero yo siempre empiezo, cuando enseño a las personas, empiezo a enseñarles primero lo que son los sueños lúcidos, porque también es una cosa importante, algo que voy a mencionar ahorita. Dentro de los sueños, siguiendo con el tema de los sueños, uno tiene capacidades de hacer cosas que obviamente en la vida real no se pueden hacer. Entre una de esas características que uno tiene es que tiene un poder de creación impresionante, que tiene que ver con la voluntad. O sea, si tú quieres volar, vuelas, como lo comentaba. Si te quieres parar de cabeza en un techo, lo puedes hacer. Si quieres atravesar un muro, pero no solo eso, podrías hacer incluso más cosas. Como digo, todo tiene que ver con tu imaginación. ¿Y cuál es el problema que yo le veo en este asunto? Pues la cuestión es de que también puedes crear cosas. ¿Se acuerdan que les comentaba que, como en el ejemplo que ponía, de que de repente veías a tu mamá y que te decía X cosa, pero tú sabías que estabas en un sueño? Pues resulta ser que esa persona que tú estás viendo y que se ve como tu mamá, y que si te pusieras a observarla dentro del sueño verías que se comporta de la misma manera. Casi es irreconocible la diferencia entre la real y la del sueño. Y esto genera un gran problema para gente que no es experta, porque obviamente si yo quisiera ver a mi novia en un sueño, créeme que mi novia se va a aparecer dentro del sueño. Si quisiera ver a un amigo, lo iba a ver. Si quisiera ver a una persona que falleció, créeme que la voy a ver. Pero no significa que eso sea una persona. Eso se llaman proyecciones mentales. Entonces, ¿qué pasa cuando no tienes mucho expertise o no eres una persona experta? Pues si tú mandas llamar a un ángel, pues ¿qué crees que va a venir? Pues van a venir ángeles. Si tú mandas llamar a Jesús, vas a ver algo que se parece a Jesús. Pero el problema es que lo más probable es que realmente no sea Jesús, y eso tiene sus problemas, porque él te puede decir algo y tú lo puedes interpretar como algo verdadero y que no es aplicable en la realidad. Yo creo en lo personal que esa es la causa, porque en la actualidad existen muchos videos subidos y colgados en la red donde hay gente que pronostica o vaticina cuestiones que les han dicho ciertas entidades espirituales o extraterrestres o como quieran llamarles, y de repente no se cumplen. Lo que pasa es que probablemente estas personas son practicantes, como se habrán dado cuenta, de viajes astrales o de sueños lúcidos, pero no tienen la capacidad o no son expertos, no tienen realmente una evolución espiritual alta para poder identificar la diferencia entre un ser real y una proyección mental. Entonces ellos, por su deseo de conocimiento, mandan llamar cosas, pero resulta ser que las cosas que llegan son proyecciones mentales y les dicen cosas que obviamente no son reales, y eso conlleva todos los problemas que se están viendo ahorita. Pues esto de que parece como una epidemia. No es que sea una epidemia, sino que parece ser que ya hay más gente interesada en este tipo de cuestiones y que ha estado aprendiendo este tipo de técnicas, pero que las personas que los enseñaron no les dijeron que dentro de estos mundos uno también puede crear con la mente a personas o seres, y que obviamente no son reales. O sea, no son ni las personas ni los seres que ellos creen que son. Y eso es algo grave, o sea, es muy grave, ¿sí? Yo sí, en lo personal, soy una persona muy espiritual, creo mucho en la espiritualidad, pero no me dejo engañar. Así es que para evitar cualquier conflicto o situación referente a esto, lo que una persona sensata haría, si es que de repente ve a algo que le dice cualquier cosa en este tipo de lugares, mundo onírico o mundo astral, como quieran llamarle, pues uno debe ser inteligente y debe de corroborar esa información que se nos dio en la realidad, no en un sueño, en el mundo real. Y pues sí me di cuenta que es fácil, que fácilmente uno puede ser engañado, ¿no?, por este tipo de proyecciones, y tú llegues a pensar que son reales. Por eso yo siempre a las personas que se los enseño les platico las dos variantes, pero yo desde mi punto de vista sí les digo, siempre tómenselo desde un punto de vista de diversión,
entreténganselo, úsenlo para divertirse y no lo vean como algo muy real, o sea, no lo tomen muy en serio. Más bien yo pienso que la belleza de los mundos de los sueños es divertirse. Yo lo uso mucho porque me gusta experimentar en sí estos parajes oníricos, porque suelen ser muy bellos, impresionantes, y bueno, tienen su nivel de irrealidad, que este tipo de lugares jamás los vas a poder ver en la realidad, ¿no? Pues ya no me alargo más, espero que les haya gustado, espero que las personas que estén interesadas puedan llevarlo a la práctica, puedan vivir sus propias experiencias y se puedan divertir mucho y disfrutar mucho de esto, que es algo realmente algo que vale la pena. Con esto me despido y esperemos hacer algún otro video por el estilo.